Hola colegas, en esta ocasión les presentamos una entrevista que le realizamos a Eparquio Delgado sobre las pseudociencias. Este a su vez es licenciado en Psicología por la Universidad y máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado sus funciones como psicólogo y es director del Centro Psicológico Rayuela en la Orotava, Tenerife. En 2013 recibió el premio Mario Bohoslavsky, que otorga la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, por impulsar el desarrollo de la ciencia, el pensamiento crítico, la divulgación, la educación científica y el uso de la razón. En su faceta como divulgador científico, escribió en 2014 su primer libro titulado Los libros de autoayuda. Vaya timo. Sin más, los invitamos a que no se muevan de sus asientos y a que disfruten de esta gran entrevista. Comenzamos. Pues bueno, Parquio, primero creo que la pregunta fundamental, algo que hemos visto a lo largo de la página y que hemos visto a lo largo de este poco tiempo que hemos llevado es acerca sobre las cuestiones de, de las pseudociencias. Es difícil para los colegas, incluso para uno mismo a veces el identificarlas y no caer en ellas. Entonces, creo que la primera pregunta que va a iniciar esa entrevista es, ¿qué es una pseudociencia y cuáles son los criterios para identificarla? Porque a veces uno cree que eso es científico, ¿no? Tan solo pongamos el ejemplo, ¿no? La parte de decir, ¿saben qué? Esto es neurolingüístico, neurocoaching, es, ok, eso, la palabra neuro siempre ha tenido como una parte científica, entonces yo creo que es la indicada para poder escogerla, y a veces es pseudocientífico. Entonces, ¿qué es una pseudociencia y cuáles son los criterios para identificarla? Yo creo que uno de los problemas que tenemos a la hora de responder a esa pregunta es que continuamente, por lo menos en el campo de la psicología, en el ámbito de la psicología, hablamos de pseudociencia tanto para referirnos a la creación de una ciencia o la creación de teoría científica como para las aplicaciones que se realizan, ¿no? Entonces, nosotros, algunas personas desde hace algunos años hemos, digamos, utilizado más pseudociencia para hablar de aquellas disciplinas que pretenden hacerse pasar por ciencias cuando no lo son, o por teorías que pretenden hacerse pasar por científicas cuando no lo son, o cuando no cumplen los requisitos de cientificidad que se podrían exigir, y de pseudoterapias para hablar de aquellos procedimientos terapéuticos o supuestamente terapéuticos que prometen ser eficaces cuando no han demostrado ser eficaces, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de una pseudociencia, yo hablaría específicamente de aquellas teorías, hipótesis, Ujú. explicaciones de la realidad que no se ajustan a los criterios de cientificidad, es decir, que no tienen pues pruebas a favor de los planteamientos que hacen en sus tesis, ¿no? Yo qué sé, Ujú. la teoría del flojisto, por ejemplo, ¿no? Ok. No se ha podido demostrar de ninguna manera, ¿no? Se pudo demostrar en su momento, ¿no? Que existiera algo llamado flojisto y tal, y de repente aparecen otras teorías que explican mejor, ¿no? Y que permiten explicar, predecir y controlar, ¿no? Digamos, el, los objetos de estudio, ¿no? Eso sería Ok. en todo caso una pseudociencia, ¿no? Cualquier filósofo de la ciencia la definiría muchísimo mejor, pero bueno, para el caso que nos ocupa, ¿no? El problema es que normalmente el tema nos interesa por el otro lado, nos interesa por el lado de las pseudoterapias, ¿no? Se habla de Ujú. Sí. terapias pseudocientíficas o de pseudoterapias, ¿no? Se habla de procedimientos que dicen ser eficaces para aquello que dicen ser eficaces sin tener pruebas de esa eficacia, Ujú. efectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si hablamos de la imposición de manos para curar un tumor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok. Porque tendrá usted que demostrar que ese procedimiento que usted hace, tal y como usted lo describe y como usted plantea que se debe hacer, demuestra ser más eficaz que no hacer nada o que un placebo, ¿no? Luego en psicología Ujú. tenemos el problema añadido de que, claro, ¿qué es el placebo? El placebo, el efecto placebo es el efecto que no puede ser explicado por una sustancia, ¿no? O por un procedimiento, digamos, por la mecánica del procedimiento, ¿no? Estamos hablando necesariamente en la mayoría de los casos, de fenómenos psicológicos, ¿no? Y nosotros queremos producir fenómenos psicológicos. Entonces, hablar de comparar una terapia psicológica contra placebo, contra el efecto placebo no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Estas son las Ujú. dificultades, ¿no? Por eso están estas dificultades siempre, ¿no? A la hora de definir lo que es, lo que no es, ¿no?
Entonces, si decimos, ¿qué es una terapia pseudocientífica? Aquella que dice ser eficaz sin haber demostrado serlo, ¿no? Otra cosa es que luego el debate que podemos tenerlo y debemos tenerlo es cuáles son los criterios de eficacia, ¿no? Por el lado de la pseudociencia, bueno, pues teorías que no cumplen criterios de cientificidad, pues porque no se ajustan, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que plantea Bunge, ¿no? Él tiene un listado enorme para decir, bueno, cuantas más características más se acerca, ¿no? A una teoría o un planteamiento a ser pseudocientífico, ¿no? Luego está pues el debate de la demarcación, de los que siguen a la Catos plantean que sí que puede haber unos criterios de demarcación, otros que no, y bueno, ahí siguen, ¿no? Con esa historia. Ok, Sí, bueno, entonces siguiendo ahí, con este mismo sentido, marca esa parte de las terapias pseudocientíficas. Entonces, bajo esta misma perspectiva, ¿tú dirías que la terapia, por ejemplo, la de la silla vacía, las terapias humanistas o quizá las psicoanalíticas entrarían en esa parte de las terapias pseudocientíficas? Terapia pseudocientífica es aquella que no Ujú, ha demostrado ser eficaz siguiendo un criterio, ¿vale? ok, Porque tiene que haber un criterio de eficacia, ¿no? ujú, Entonces, tendríamos que pararnos a ver cuál es el criterio que se está utilizando para determinar que una terapia es eficaz o no es eficaz, ¿no? Hasta ahora tenemos un problema, y es que el criterio que se ha utilizado tradicionalmente para hablar de la eficacia es la eficacia en trastornos psicopatológicos definidos generalmente por sistemas nosológicos como el DSM, ¿no? ujú, Entonces, claro, esa es, digamos, el campo de la eficacia de la psiquiatría y está creado ad hoc para los psicofármacos. Entonces, la psicología ha tenido que ir a jugar a ese campo, ¿no? A un campo ajeno, con las reglas que no son las ujú, suyas y decir que es efectiva para los trastornos psiquiátricos, ¿no? Aún así, la psicología ha salido bastante bien parada. Hay muchas terapias muy, muy eficaces que han demostrado ser eficaces para esos trastornos psiquiátricos, ¿no? Definidos por la psiquiatría, quiero decir, ¿no? Y hay otras terapias que no han salido tan bien paradas, ¿no? Entonces, si hasta donde yo sé, ¿no? Las técnicas como la silla vacía o hablar de terapia humanista es otra cosa muy extraña, ¿no? Porque ahí hay un ujú, conjunto, ¿no? Muy amplio de intervenciones, ¿no? Y el psicoanálisis pasa un poco tanto lo mismo, ¿no? Hay algunos estudios que plantean cierta eficacia de ciertas terapias psicoanalíticas para, por ejemplo, la terapia breve, para la depresión y cosas así, pero hay que ir mirando, en este caso, trastorno por trastorno, a ver qué terapias han demostrado ser eficaces y cuáles no han demostrado ser eficaces. Que eso no significa que no lo sean. ¿Mm? Eso significa que hasta el momento no se ha encontrado eficacia, ¿vale? ok. Pero piensa que en ese sentido, una terapia muy nueva, por ejemplo, puede ser sumamente eficaz, pero no ha habido tiempo para hacer los estudios pertinentes para decir que esa terapia es eficaz, ¿no? Eso, por ejemplo, le ha pasado a la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que ha tardado muchos años en entrar en estos listados de terapias eficaces, ¿no? sí. Ok. En este sentido, eh, en el que se está hablando de la eficacia en muchos aspectos, ¿no crees que también habría que considerar el aspecto teórico? El aspecto, o sea, no desvincularlo de su aspecto teórico, de decir, ok, funciona, pero las personas tienen explicaciones coherentes, congruentes, que se ajustan a un marco natural donde nos explica por qué funcionaron, porque pues creo que desvincularlo se puede tornar un poquito en decir, por ejemplo, que hay prácticas psicoanalíticas que no son pseudocientíficas, a pesar de su explicación o a pesar de por qué ellos creen o por qué ellos dicen que funciona. Eh, Entiendo la pregunta, porque es una pregunta que yo me he estado haciendo durante mucho tiempo. Eh, por eso empecé planteando la diferenciación entre pseudociencia y pseudoterapia, ¿no? Es decir, hemos llegado a un consenso en el que hemos decidido que, siguiendo unos criterios, si una terapia demuestra ser efectiva o demuestra ser eficaz, la consideramos una terapia como tal y no una pseudoterapia. ¿Ve? Eso está sí. establecido, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que una terapia como la llamada EMDR, ¿no? Esta terapia de movimiento de los ojos y tal, ¿no? Que Uh-huh. además recordemos que es una trademark, ¿no? una marca registrada, sabemos que ha demostrado ser efectiva para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Algunas guías ya lo reconocen como una terapia eficaz, ¿no? ¿Vale? Estoy usando eficaz y efectiva de forma como si fueran sinónimos que no lo son, ¿vale? Pero bueno, me permito esta licencia, ¿vale? Ok. Otra cosa es la explicación que desde la MDR se da del efecto de su terapia
es científica, eso hay que discutirlo, ¿vale? El procedimiento de la AMR funciona por lo que ellos dicen que funciona, eso hay que discutirlo. Sobre eso hay bastante crítica, ¿no? Desde el mundo incluso, ¿no? Desde la hipnosis, ¿no? Desde el estudio científico de la hipnosis se han hecho muchas críticas, ¿no? Sobre la MDR, se ha dicho es pura sugestión, ¿no? Otras personas plantean es simple exposición, ¿no? Como la técnica de FOA, por ejemplo, para el trastorno de estrés postraumático, que también ha demostrado ser efectiva, ¿no? Pues no hay diferencia. Lo único que introduce un elemento que es el tema de la llamada estimulación bilateral, ¿no? Con los golpecitos o con esta cosa que da vueltas y tal, ¿no? De un lado a otro y tal. Entonces, claro, el trabajo está en determinar también por qué funciona o si realmente funciona por lo que dice que funciona. Entonces, pero esos son dos debates distintos, ¿no? O sea, alguna versión de psicoanálisis puede ser eficaz o efectiva para algún tipo de problema, siempre definido según la psiquiatría, que eso también tiene una crítica fuerte, ¿no? Pero luego la explicación que da del cambio puede que no sea la explicación de por qué funciona, ¿no? ¿La consideraríamos pseudoterapia en ese caso? Yo creo que en sentido estricto no. ¿Consideramos que la explicación es científica? En sentido estricto tampoco necesariamente. O sea, una terapia puede ser eficaz y que su explicación sea pseudocientífica. Ok. De acuerdo. Entiendo la lógica. Sí, y ahorita ahondaremos un poquito más en ello. Sí, mencionó que las terapias pseudocientíficas, mencionaste que las terapias pseudocientíficas no se ajustan a los criterios de especificidad que brinda la ciencia, ¿no? En este caso, la pregunta sería, ¿cuáles son los criterios para identificar las terapias basadas en evidencia? Que claro que son todos los contrarios, pero ¿cuáles serían estos? A ver, no se trata de que nosotros podemos conocer esos criterios, ¿vale? Que no son unánimes, pero esta pregunta a veces se puede entender por cómo una persona que accede a una terapia puede saber si es una terapia pseudocientífica o no, ¿vale? No sé si la estás haciendo en ese último sentido, ¿vale? Porque en ese último sentido la respuesta es muy simple, la persona no tiene por qué saberlo. O sea, cuando nosotros vamos a un digestivo, por ejemplo, si tenemos un problema digestivo, no tenemos necesariamente por qué saber si el digestivo está utilizando un procedimiento científico o no. Damos por hecho que lo que está haciendo nuestro médico es científico, ¿vale? Es decir, tiene pruebas de eficacia y a su vez se basa en la biología, lo que se sabe sobre la biología, el funcionamiento del sistema digestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Que eso cuando vamos a un médico, a un digestivo o yo qué sé, o a un neumólogo, no nos preguntamos esas cosas, pero cuando vamos a un psicólogo parece que la persona que acude tiene que conocer además cuáles son los criterios de cientificidad de una terapia, que es una cosa un poco disparatada, ¿no? Entonces, claro, quizás deberíamos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en la psicología, no? O sea, ¿qué pasa? Que es que en la psicología estamos asumiendo que es fácil encontrar pseudoterapia, sabemos que es así, ¿no? En muchos casos. ¿Y quién es el responsable? Porque ¿qué vamos a responsabilizar a la persona que busca la ayuda de además tener que conocer cuáles son los criterios para determinar lo que es una pseudoterapia, ¿no? Me parece un disparate, ¿no? O sea, se supone que debería haber algún organismo que velara por que no se dé la mala praxis, ¿no? Pero entonces ya estamos hablando de otros niveles, ¿no? Estamos hablando de un colegio de psicología que cumpla su función para hacer cumplir el código ontológico, sociedades científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, bueno, en eso estamos también aquí en España y sé que en México y en otros países también están con esa lucha, ¿no? Luego está la pregunta entendida desde otro punto de vista, ¿no? Que es, ¿qué es lo que define que una terapia sea eficaz, ¿no? Científicamente, ¿no? Ahí hay un problema porque las dos grandes guías de referencia en tratamiento psicológico son la guía de la American Psychological Association, de la APA, y la guía NICE, ¿no? La del National Institute of de Gran Bretaña, no me acuerdo de las siglas, ¿no? La guía NICE, ¿no? ¿Qué pasa? Que los criterios que la APA utiliza para definir lo que es un tratamiento psicológico eficaz no son los mismos que los que utilizan los británicos. Entonces, nos encontramos con una paradoja, una curiosidad, y es que la APA considera eficaces tratamientos que los británicos no consideran eficaces y viceversa, ¿no? Entonces, porque utilizan criterios distintos. Y además luego este tema de la basada en la evidencia en la psicología también tiene su trampa, en la psiquiatría, ¿no? Porque al final hay un montón de estudios
para un puñado de trastornos, pero la inmensa mayoría de los trastornos definidos por la propia psiquiatría del DSM no tienen estudios de eficacia, ¿vale? O sea, los trastornos que tienen estudios de eficacia son muy poquitos, ¿vale? Y curiosamente, y este es otro debate que podríamos tener, ¿no? Todas las terapias que quieren entrar, digamos, en la liga de las terapias científicas, eficaces y tal, siempre van a la depresión, ¿vale? Siempre. Todas las terapias que quieren entrar por ahí no entran en trastornos de estrés postraumático, ¿no? Eso es una cosa que a lo mejor al MDR había que reconocerle, ¿no? Que entra en un campo de juego distinto, un poco más complejo si quieren, ¿no? La mayoría de las terapias entran en el tema de la depresión, el estrés, la ansiedad, así, muy general, ¿sabes? Que ahí es que podemos decir, es que ahí casi cualquier cosa, y los que trabajamos desde el conductismo lo sabemos bien, ¿sabes? Sabemos que podemos hacer un análisis muy sencillo, ¿vale? No simple, pero un análisis sencillo, y sabemos que, por ejemplo, activación conductual funciona. A poco que la persona empiece a recuperar su vida, empiece a hacer cosas que le permita ser reforzadores, la depresión baja. Entonces, cualquier terapia que movilice a la persona puede funcionar. Luego lo explique como lo quiera explicar, ¿no? Entonces, esto también es interesante, ¿no? ¿Por qué todas las terapias que quieren entrar en la liga de considerarse científicas van a la depresión, ¿no? Sí. Sí. Creo que desde acá lo que, al menos muchos de los aspectos que abordamos, los abordamos desde lo que decimos que debería ser una práctica profesional basada en evidencia. Es por eso que nosotros como que no hacemos tanto la desvinculación, o no nos gusta hablar de una desvinculación entre lo que se hace en términos de efectividad y lo que lo explica, porque creemos que va muy relacionado, que va muy de la mano, ¿no? Que no solamente podamos generar cambios, sino que es parte de nuestra misma práctica profesional poder explicar por qué esos cambios se generaron. Decimos que inclusive es lo que nos distingue como disciplina de otras disciplinas, ¿no? No solo poder modificar y generar cambios, sino explicarlos. Por eso hace ratito estaba como que con esa duda de tú qué pensabas acerca de esta separación o de esta ruptura que hay, ¿no? Donde por un lado tenemos una práctica basada en la efectividad, y por otro lado tenemos la cuestión de pues sí, de todo el modo teórico que dice explicarlo. Esto me lleva a una pregunta un poquito más específica, ¿no? Todos hemos escuchado ya en ese sentido que hay muchas prácticas pseudocientíficas o que la gente dice que funcionan, ¿no? Cualquiera puede decir, oye, o escuchar a alguien que te dice, no, pues es que yo ya fui al coaching y la verdad me hizo muy bien, me hizo sentir perfecto, me funcionó. No, pues es que la programación neurolingüística es lo nuevo en el liderazgo porque sí funciona y no sé qué. Y en este sentido, estas terapias que carecen de mucha validez científica, que carecen de experimentos serios y objetivos que evalúen realmente todas las variables o los diferentes escenarios, ¿funcionan? Y si sí, ¿por qué dirías que funcionan? Acabas de plantear un libro entero, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si consigo responderte. Yo estoy de acuerdo contigo en que, primero, en no hablar de psicología basada en la evidencia, ¿no? A mí me gusta más la expresión práctica psicológica basada en pruebas, además, ¿no? La palabra evidencia, al traducirla, no es exactamente lo mismo en español, ¿no? En español lo evidente es lo que no tiene que ser probado. Entonces, sería la práctica psicológica basada en pruebas, más bien, ¿no? Entonces, y como práctica psicológica, además, incluimos cosas que no son terapia, ¿vale? Sí, incluimos también intervenciones que no necesariamente van dirigidas a solucionar problemas psicológicos o algo así, ¿vale? O sea, una intervención, por ejemplo, dirigida a que la gente, pues, por ejemplo, no salga de su casa en tiempos de COVID-19, también es una práctica psicológica. Puede ser, si se hace, ¿no?, una práctica psicológica ahí, eso no es una terapia, ¿no? Entonces, y también estoy de acuerdo en que lo que tendría sentido es que la teoría y la práctica estuvieran unidas, ¿no? Es decir, que la práctica se base en la teoría y que la teoría explique lo que se hace en la práctica, ¿no? Eso es lo que se supone que debería ser, ¿no? El conductismo skinneriano siempre ha presumido de eso, ¿no? Siempre ha presumido de que sus intervenciones están basadas en los planteamientos teóricos de Skinner y viceversa, ¿no? Que se derivan, ¿no?, a su vez de
esos planteamientos teóricos, ¿no? Eso tiene un debate también, ¿no? Es decir, habría que ver, ¿no? Hasta qué punto la explicación que se da es realmente, ¿sabes?, lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Llevar lo que se hace en la caja de Skinner a la vida real, ¿vale? Otra cosa es que las intervenciones basadas en el planteamiento operante y tal han resultado sumamente efectivas, es de lo mejor que tenemos en la intervención psicológica, ¿no? Sí. Pero claro, recordamos, por ejemplo, cuando Schoenfeld plantea el sistema T, ¿no? Cuando Schoenfeld plantea lo que él, para sustituir los programas de reforzamiento, que él mismo decía, pero esto cuidado con llevarlo a la vida real, ¿no? Con humanos, ¿no? Cuidado, ¿no? El mismo Rives, ¿no? Yo creo que Emilio lo que hace es directamente, dice, nosotros podemos decir lo que podemos decir dentro de un laboratorio y tal, y ver luego en qué medida algo se puede llevar a la vida cotidiana, pero no se puede derivar una terapia de la teoría de la conducta, ¿no? De la teoría de la psicología, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Deberíamos tratar de hacerlo. Luego está el problema contrario, ¿no? El que podemos decir, bueno, como yo utilizo, por ejemplo, planteamientos que se basan en los principios del aprendizaje, estoy haciendo una práctica basada en las pruebas. No, cuidado. Usted luego tiene que demostrar además que eso funciona, ¿vale? No, yo utilizo, eso por ejemplo pasa un poco también desde FAP, ¿no? De la psicoterapia analítico-funcional, ¿no? Como estamos usando el moldeamiento, como estamos usando el reforzamiento diferencial y tal, pues ya lo que hacemos es eficaz y es efectivo. No, cuidado, usted tiene que demostrar que lo que hace luego realmente es efectivo, no solo por basarse en unos principios ya vale, ¿no? Entonces, tenemos ese doble juego, ¿no? Y la dificultad enorme de conectar las dos cosas. En mi opinión tendría que ser así, pero la realidad es que estamos lejos de eso. Sí, creo que hay varios aspectos. Es que la psicología es todo un mar de cosas, no es hablar de... Es que mira, tenemos estas prácticas, pero tenemos estas teorías de esas prácticas. Pero además, dependiendo del psicólogo, las puede unir. Esta con esta. Claro. Y puede aplicar esta que no tiene nada que ver con esto, pero que lo explica desde esto. Entonces es hablar de una confusión enorme, una confusión inmensa. Donde ya de pronto parece un juego, diría un doctor al que le tengo mucho aprecio, un juego de esquizofrenia, ¿no? Donde ya, ¿quién sabe qué estamos haciendo? Nos tenemos que manejar dentro de tantos lenguajes y luego tenemos que traducir el lenguaje de la psicología y hacerlo encajar a veces en la psiquiatría y tenemos que, entonces es de locos, ¿no? Todo lo que conlleva una disciplina como la psicología. Y si aparte nos estamos enfrentando a gente que no es psicóloga, pero que también se siente con derecho y con toda con la habilidad y la competencia para opinar de la psicología y publicar libros y decir, no, los psicólogos están mal, yo descubrí la fórmula que nadie quiere que sepas, ¿no? Ten mi libro, te lo vendo para que sepas, ¿no? Entonces, creo que se vuelve muy difícil el diálogo. La psicología tiene un problema, ¿vale? Y esto yo es una cosa que he tomado, ¿no? de la psicología, digamos, interconductista, ¿no? El interconductismo, sobre todo rivesiano, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que aporta Emilio Rives al mundo de la psicología es una definición del objeto de estudio de la psicología. O sea, es que estamos en una disciplina que no tiene objeto de estudio claro, ¿sabes? Esta es una de las cosas que uno se encuentra, ¿vale? Que incluso cuando vas a definir conducta te encuentras con el problema de ¿cómo defino conducta? ¿No? Conducta biológica, en qué se diferencia la conducta biológica de la conducta psicológica, de la conducta de los grupos, ¿sabes? Del organocentrismo del planteamiento skinneriano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos una disciplina que no ha conseguido unificar, tener claro cuál es su objeto de estudio, ¿no? Unificar al menos un objeto de estudio para toda la disciplina, ¿no? A partir de ahí ya, claro, si no tienes un objeto de estudio, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Luego están estas cosas, ¿no? Justo tú has nombrado la programación neurolingüística, también marca registrada, y el coaching, ¿no? Claro, aquí se empiezan a mezclar etiquetas que en el fondo no son lo mismo, ¿no? O sea, la PNL, la programación neurolingüística, es una pseudociencia que además tiene el dudoso honor de ser de las pocas pseudociencias que tiene pruebas en contra de sus postulados.
Que eso es una cosa increíble. O sea, porque generalmente decimos, bueno, quien plantee algo, ¿no? Tiene que demostrarlo, ¿no? Es decir, el peso de la prueba recae en el que afirma, ¿no? Si yo digo que hay burros volando, tendré yo que demostrar que hay burros volando, no demostrar a ustedes que no hay burros volando, ¿no? Sí. Pero aún así hay gente que se ha puesto a investigar los postulados de la PNL y ha encontrado pruebas en contra, ¿no? Que no es una broma eso, ¿eh? O sea, otra cosa es el coaching. El coaching es que tampoco ni siquiera es un planteamiento teórico medianamente armado. El coaching es un movimiento, ¿no? El coaching es un movimiento muy heterogéneo, muy ecléctico, que toma de aquí, que toma de allá, que toma de la psicología científica y hasta cuestiones espirituales, místicas, religiosas, de todo tipo. Cualquier cosa le puedes llamar coaching, ¿no? Y luego están las organizaciones estas que dan títulos y tal, ¿no? Yo es un tema del coaching no quiero hablar demasiado porque tenemos ahora mismo abierto un tema, ¿no? Una denuncia que nos han puesto por un artículo, ¿no? De una organización importante de coaching y hasta que no se resuelva vamos a dejar el tema del coaching aparte. Ya hablaremos de él cuando esté todo arreglado. Perfecto. De acuerdo, entonces intentaremos no tocar el tema en esta ocasión. Bueno, hablando de ese tipo de cosas, ya hablamos bastante de, bueno, cómo identificarlo, qué es lo que pasa, pero no sabemos cuáles son las consecuencias tanto para mí como psicólogo, ni para el paciente al usar prácticas o terapias basadas prácticas pseudocientíficas. ¿Me explico? O sea, terapias pseudocientíficas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, en verdad, si le funciona al usuario, si le hace que le funciona nomás en ese momento, quizás las consecuencias a largo plazo pues pueden ser contraproducentes, ¿no? A eso sería un gran problema también, tanto a mí como para psicólogo, saber que quizás lo que estoy haciendo no funcione, tanto para el usuario saber que las terapias que en las que me estoy metiendo, pues no funcionan, ¿no? A veces hay algo que me parece bastante interesante y que a veces nos decimos en la formación, que es, bueno, ya independientemente de que seas psicoanalista, de que seas humanista, de que seas cognitivo, haz tu trabajo bien, porque si tú no lo haces bien, ya ni siquiera van a decir el psicoanalista no sirve o el conductista no sirve, sino que los psicólogos no funcionan. Entonces, eso ya es un problema que nos mete en graves problemas a todos como psicólogos. Entonces, ¿cuáles serían los problemas de utilizar terapias pseudocientíficas o las consecuencias de las mismas? Esa pregunta normalmente tiene una respuesta como muy clara, muy directa, ¿vale? Pero yo creo que no es tan claro, ¿eh? Con los años creo que la respuesta no es tan sencilla, ¿no? O sea, nos encanta simplificarlo todo, nos resulta mucho más fácil también para explicarlo, ¿no? Pues usa terapias científicas, no uses terapias, no uses pseudoterapias, pues pseudoterapias son malas por esto y por lo otro, ¿no? Vamos a ver. Te voy a dar la respuesta, digamos, estándar y luego vamos a poner en duda algunas cosas, ¿no? O sea, la respuesta estándar es ¿cuáles son los problemas del uso de pseudoterapias, ¿no? Pues los problemas del uso de pseudoterapias son, pues, por ejemplo, que pueden resultar, por lo pronto, en el mejor de los casos, pueden resultar inocuas, ¿no? Pero retrasan el hecho de, pues la posibilidad de la persona de acceder a una terapia efectiva, ¿no? Terapia eficaz, ¿no? Entonces, mientras que ya podría acceder a una terapia eficaz, está con otra terapia a lo mejor un tiempo, unos meses o unos años incluso, retrasando la posibilidad de acceder a una terapia eficaz. Y eso ya de por sí, pues es un problema, ¿no? Luego está el que realmente esté usando un procedimiento que no está siendo eficaz y puede hacer que el problema se agrave, ¿vale? Vaya más, o por lo menos, pues en el mejor de los casos no se solucione, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el problema de que puede haber iatrogenia en la intervención, ¿no? O sea, que la intervención genere más problemas que los que dice solucionar. Y este es un tema que se toca poco, incluso en las terapias llamadas con evidencia, terapias científicas, ¿no? O sea, cuando la propia intervención psicológica genera iatrogenia, ¿no? Igual que los fármacos, ¿no? De forma, digamos, similar, ¿no? Esos serían los problemas principales, ¿no? Cuando hablamos de terapias psicológicas, ¿no? O sea, si de repente tienes una persona que tiene, pues, ideación suicida o ha tenido intentos de suicidio o lo que sea y tal, entendemos que hay que hacer una intervención que pueda ser eficaz, ¿no? Y tendremos que tener intervenciones eficaces para evitar la conducta de suicidio. Entonces, ahí vemos claro, ¿no? Los peligros que podría haber, ¿no? Sin embargo, todo este tema no está tan claro. Sin embargo, este asunto ya te digo que no está nada claro. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa con un fármaco, con intervención, digamos, donde se puede aplicar mecánicamente, se puede aplicar. ¿Se ve bien? Veo que se acaba de...
Creo que tenemos se, algún se problema fue. entre la conexión. Vale. Un poquito. Frente a terapias donde se puede probar, digamos, mecánicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues podemos usar un placebo para comparar, que sea similar, incluso que provoque efectos secundarios, pero no los efectos principales, etcétera, etcétera, ¿no? Los llamamos placebos activos y tal, ¿no? En psicología tenemos un problema y es que al final estamos interactuando. Hay dos personas interactuando, ¿no? Como pasa en otras intervenciones, digamos, pseudopsicológicas o como lo quieres llamar, ¿no? O psicológicas pero pseudocientíficas, ¿no? Al final hay dos personas interactuando. Entonces, claro, atribuir el efecto de intervención solamente al tipo de terapia que utilizas, hoy por hoy, sabiendo lo que sabemos, no se sostiene, ¿vale? Iría en contra incluso de las pruebas. Es decir, hoy sabemos que el porcentaje de varianza que explica el tipo de terapia que utilizas es un porcentaje relativamente pequeño, bastante pequeño, ¿no? Luego está todo ese ámbito que llamamos la relación terapéutica y tal, ¿no? Que explica otra gran parte y tal. Eso no quiere decir que todas las terapias sean igualmente eficaces, pero sí significa que no es lo mismo. O sea, si dos médicos con, digamos, una historia distinta, con una personalidad distinta, con que son unos muy simpáticos y otro muy antipático y todo lo que tú quieras, utilizan el mismo fármaco, ¿sí? Con un paciente, sabemos que el efecto va a ser el mismo. Pero dos psicólogos que trabajen de la misma teoría y con el mismo modelo terapéutico, pero que uno sea muy antipático y el otro muy simpático y tal, el efecto va a ser completamente distinto. Entonces, aquí tenemos un problema enorme, ¿no? Tenemos un problema que es el que estamos, ¿no? Estamos en el problema ahora mismo de que, por una parte, los criterios que se están utilizando para plantear que una terapia es eficaz son básicamente los criterios de la psiquiatría, cosa que yo considero que jugó un papel en el siglo XX para poner, digamos, a la psicología ahí al nivel de la medicina, de la psiquiatría y tal, pero yo creo que eso hay que superarlo ya está bien, ¿no? Ya está bien de tener que demostrar que es eficaz para el trastorno de ansiedad generalizada y cosas así, ¿sabes? Los síntomas y los trastornos y todo este parafernalia, ¿no? Y luego, por otra parte, está el tema de qué es lo que hace que una intervención sea eficaz, ¿no? Porque sabemos que un cura puede ser eficaz. Sabemos que un libro de autoayuda a algunas personas le puede servir. Sabemos que alguien puede ir a una PNL y salir con su problema resuelto. Luego habría que definir cuál es el problema, porque a lo mejor lo que pasa es que la persona simplemente se siente mejor, pero eso es resolver el problema. El problema es que se sentía mal, ¿sabes? Tenemos un problema enorme ahí, y es que incluso en las terapias que decimos que son eficaces, lo son basándose en los criterios que pone la psiquiatría y, digamos, dando a entender que lo que funciona es el modelo terapéutico o el tipo de terapia que utilizamos, ¿no? Y nada más lejos que eso, ¿no? De hecho, si fuera así, buscar un profesional de la psicología sería la cosa más sencilla del mundo, ¿sabes? Buscamos al profesional que use la terapia X y ya está, ¿vale? Que es la que ha demostrado ser eficaz, que es lo que se vende desde el mundo de la evidencia, pero eso sabemos que no es cierto, ¿sabes? Sabemos que eso no funciona así. Si yo conozco psicólogos que trabajan desde el análisis estratégico, por ejemplo, así, desde la terapia estratégica, que trabajan de maravilla, que trabajan muy bien, que entienden muy bien, que plantean muy bien los casos, mucho mejor que muchos conductistas, ¿no? Y que otras corrientes, ¿sabes? Psicología cognitiva, lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que estamos... Yo creo que al final el tema de la evidencia es una cosa que hoy en día se está utilizando como marca para vender, ¿no? Ah, mire, yo soy un psicólogo que utiliza terapias basadas en la evidencia, ¿vale? Está bien que eso está poniendo el tema en la agenda y hay que hablar de eso, pero no olvidemos que detrás de eso nos podemos estar encontrando una burbuja de aire enorme de cuestiones sin resolver, ¿no? Parece que es que lo estamos resolviendo todo. No estamos llegando al final de nada, estamos empezando a plantear cuestiones, ¿no? Incluso ahorita leyendo los comentarios, creo que hay algunas cuestiones interesantes, donde es muy cierto, ¿no? A veces ni siquiera estamos hablando de que mezclan cosas psicológicas, a veces estamos hablando de que mezclan prácticas de cualquier tipo y las llaman prácticas psicológicas. Hay muchos psicólogos que manejan, hay una cosa que se llama angeloterapia, que literalmente si la persona es religiosa, pues tú nada más le dices, no, mira, ve, aquí hay un ángel, hace estas cosas, y entonces ya le vendiste algo que no es ni psicológico, sino que es religioso, ya de una categoría o de un modo muy diferente,
y se lo vendiste. Hay otros que aprenden a hacer acupuntura y que te dicen, no, mira, tu problema es este, pero ven, cómprame una sesión de acupuntura y tu problema psicológico se soluciona. Entonces, ya no estamos hablando ni siquiera de mezclar diferentes terapias psicológicas, sino que ya todo, metemos un montón de cosas en el mismo costal, ya muchas veces ni siquiera psicológicas, ¿no? Ni siquiera cercanas a un planteamiento psicológico. Pero vamos a ver, si no tenemos claro cuál es el objeto de estudio de la psicología, si ni siquiera tenemos una definición clara de lo que es un problema psicológico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mezclar cosas psicológicas con cosas que no lo son, ¿no? O sea, por ejemplo, desde un análisis del lenguaje, ¿no? Desde el análisis del lenguaje tanto interconductista como desde la RFT, por ejemplo, eso que acabas de nombrar, la angeloterapia, ¿vale? Podría ser, de alguna manera no tengo ni idea de qué va, ¿no? Pero podría ser, entre comillas, una intervención psicológica si la persona está haciendo un análisis del lenguaje, de las funciones lingüísticas y está haciendo una intervención, ¿sabes? Que permite que la persona de repente haga ciertas cosas que le van a ayudar a solucionar su problema, ¿vale? No digo que yo vaya a hacer esas cosas, no me veo haciendo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Pero entendámonos, ¿eh? Es decir, es que ahí hay un análisis en eso que se está haciendo que puede ser psicológico, ¿vale? ¿Me explico? Por eso el tema, por ejemplo, del debate del eclecticismo en psicología, ¿no? Es que, claro, no es lo mismo el eclecticismo teórico que el eclecticismo procedimental, ¿no? Entonces, en un momento determinado, bueno, yo recuerdo cuando yo me formé, estuve un año en el Hospital Psiquiátrico de Tenerife, antiguo Hospital Psiquiátrico de Tenerife, con un psicólogo que él cogía, por ejemplo, una escala que en su momento se usaba mucho, que era el DASS, ¿no? Que era de distorsiones cognitivas y tal, pero el tipo, por ejemplo, no pasaba la escala y al final sacaba una puntuación de esta puntuación típica y tal, ¿no? Sino que usaba los elementos del DASS para indagar sobre las creencias de la persona y tal, así desde un punto de vista un poco cognitivo, ¿no? Bastante cognitivo, pero, es decir, ¿y qué problema hay en usarlo así, ¿no? Si eres un terapeuta cognitivo y tal, ¿no? ¿Me explico? ¿Qué problema hay en usar la silla vacía, por ejemplo, la gente de ACT plantea este eclecticismo procedimental? Es decir, incluso si vamos a trabajar de fusión cognitiva y tal, podemos usar una silla, el tema de la silla vacía, pero desde otra perspectiva, analizada otra perspectiva. Entonces, claro, diríamos que ahí no se está haciendo terapia psicológica o que se está usando procedimientos pseudocientíficos, ¿sabes? Aquí empezamos a encontrarnos con dificultades, ¿no? Que todo no está sencillo. A un experimento si funciona, venga, para adelante, ¿no? Entendemos por efectividad algo así como la solución de la demanda del usuario ante el psicólogo. De alguna manera sí, ¿no? La efectividad realmente es el concepto que se reserva para hablar de la eficacia en un ámbito real, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una investigación todo muy protocolizado, llevando unos protocolos, digamos, en una universidad con un grupo de pacientes seleccionados que además se les pasa unas pruebas para decir que no tienen otro tipo de patología, sino esa que es la que tú quieres estudiar y tal y cual. Y otra cosa es luego utilizar eso en un caso real en consulta que te vienen con, que le puedes poner 3 o 4 diagnósticos psiquiátricos, que su problema es muchísimo más complejo, ¿no? Todo eso asumiendo que los modelos, digamos, taxonómicos psiquiátricos nos sirvan a los psicólogos, que yo considero que no nos sirven absolutamente para nada, más allá de para comunicar la forma, digamos, de algunas conductas, siguiendo, digamos, la definición skinneriana, ¿no? Forma-función, ¿no? Podemos hablar de ciertas formas, pero ¿para qué nos vale si nosotros trabajamos con la función de la conducta, ¿no? Otra pregunta para que me quede todo claro. Menciona que la efectividad es uno de los criterios importantes, uno de los criterios de peso para decir que una terapia es basada en evidencia, ¿no? Uh-huh. Independientemente de la teoría que pueda, de la manera en la que se interprete esa práctica, ¿no? Uh-huh. Okay. Sí, y ese es el criterio básico en el que nació la medicina basada en la evidencia, ¿eh? Uh-huh. Es decir, cuando nace la medicina basada en la evidencia, lo que plantea es decir, tenemos pruebas de que este procedimiento funciona, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la Cochrane Collaboration, ¿no? Y nos vamos a los estudios que ellos hacen sobre los estudios de eficacia, los metaanálisis y todo esto, que son muy interesantes, ellos van a ver pruebas de eficacia. Es a lo que se va. Y es el consenso que hay sobre el tema de la llamada medicina basada en la evidencia o práctica psicológica basada en las evidencias, las pruebas o como se quiera, ¿no?
Hasta fisioterapia basada en la evidencia y ahora mismo, ¿no? Enfermería basada en la evidencia, ahora hay todo basado en la evidencia, ¿no? Entonces, el criterio, por ejemplo, de la Cochrane es ese, el criterio que se utiliza normalmente es ese, ¿no? Lo que pasa es que si alguien pretende explicar eso, tendrá luego que dar cuenta también de la cientificidad de la teoría o de la explicación que está dando, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Ok. Es que me parece un poco complicado concebir una práctica sin una teoría, digamos. Yo creo que no, yo creo que es exactamente al contrario, ¿eh? Ajá. Yo creo que una de las cosas que ya sabíamos y que yo le he escuchado, por ejemplo, alguna vez a Emilio, he tenido además la suerte de convencer con él en un par de ocasiones, y él, por ejemplo, él plantea siempre, ¿no? Que la tecnología en muchísimos casos precede a la ciencia, ¿no? O sea, y yo creo que a veces le quitamos, o sea, tenemos a veces la idea de que desarrollamos una teoría científica y a partir de ahí nos nacen unas prácticas, ¿no? Eficaces porque tenemos una buena teoría. Generalmente eso no es así. Es decir, los panaderos llevan haciendo pan toda la vida de maravilla, sin necesidad de tener ni siquiera de la biología, ni siquiera, ¿sabes? Es decir, existe una práctica cotidiana, un montón de cosas que hacemos de manera cotidiana, que las podemos hacer bastante bien y que han funcionado bastante bien. Los romanos construían acueductos como en Segovia que siguen en pie. ¿Sabes? Los tipos no sabían nada de física ni sabían nada de nada. ¿Sabes? Sabían lo que sabían, pero había unas prácticas que se iban enseñando unos a otros de cómo colocar las piedras que funcionaba, ¿no? Sin tener una teoría detrás, ¿no? Luego viene la física, muchísimo más tarde te puede explicar desde la física por qué no se han caído esas piedras, ¿vale? Pero que no, yo creo que sí se puede hacer una práctica. Otra cosa es que eso, luego, yo entiendo que hay una necesidad de luego explicar eso, porque es que a lo mejor podemos ver qué partes de esa práctica, por ejemplo, nos sobran, ¿no? O sea, si, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la MDR que hablábamos antes, si al final descubrimos que lo que funciona, por ejemplo, para el tratamiento de los trastornos postraumáticos, siempre siguiendo el modelo psiquiátrico y del DSM, ¿no? Lo efectivo de la MDR no es tanto la estimulación bilateral, sino el hecho de que la persona se expone a narrar su historia una y otra vez. Pues a lo mejor nos podemos quitar toda esa parte de tener que estar comprando pantallitas con luces y haciendo todo el juego de darle golpecitos en las piernas a la persona o lo que sea, ¿no? Esa es la parte que podemos decir, oye, si podemos explicar esto de forma más eficiente, luego tenemos que demostrar, luego otra vez en la práctica, que las dos pues tienen efectos similares, ¿no? Con los estudios pertinentes y tal. Lo que comentaba es, por ejemplo, mencionas lo del el que hace el acueducto, ¿no? Y después llega el físico y dice, la persona no tenía ni idea. Mi argumento es que la persona no tenía idea de que hace un acueducto porque ella estaba haciendo algo completamente diferente. El hecho de que llegara el físico, por ejemplo, y viera eso distinto, pues habla de que el lenguaje va de la mano con la práctica o va construyendo la realidad, digamos. ¿Qué opinarías de eso? No sé si te estoy entendiendo bien. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Creo que está haciendo un poco referencia a que la práctica es una cuestión que siempre va acompañada del lenguaje y que el lenguaje va cambiando y que entonces van cambiando las explicaciones, pero la práctica finalmente siempre se hace bajo un marco de referencia, por si entendí. Yo también bien. Por ejemplo, si se aplica el yoga, ¿no? Si se hace una terapia de yoga y funciona, ¿no? Para la persona, digamos que es efectiva. Y llega entonces un analista de la conducta y lo que él ve son interacciones y otro tipo de cosas. Diríamos, a ver, es que ya me perdí, quiero parar ahí. No entiendo cómo llegar al punto del argumento. Mejor sigamos platicando y ahorita. Vale. Es que yo veo un iceberg de fondo ahí que no puedo explicar todavía. Llevo desde el inicio intentando hacer notas y todavía no encuentro. Okay, sí, bueno, ahí yo pues concordaría un poquito, bueno, respecto al mismo tema, concordaría un poquito con Eparquio, en el sentido de que muchas veces, inclusive, no sé si diría que la mayoría de las veces, pero sí muchas veces, la práctica precede a la ciencia. De hecho, así ocurrió en muchos sentidos en la psicología. Hay un libro muy bonito que se llama Análisis Contingencial, de la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano, que justamente explica esto, ¿no? Dice, a ver, el marco de la terapia
surge como práctica antes que como ciencia. La psicología fue práctica antes que ciencia. Y empieza a decir, por ejemplo, se empezaba a decir, miren, esto cambia el comportamiento, esto también, aunque no tuviera fundamento científico, porque a veces las necesidades sociales son, arréglame el problema, no explícamelo. Y entonces empieza una cuestión inversa, donde empiezas a ver qué cambia, a ver qué lo cambia, a ver qué lo cambia, y ya de pronto empiezas a utilizar ya lo que sea que arregle el problema, independientemente de si lo sabes explicar o no. Y ya posteriormente, ahora sí llega a ver, espérate, pero hay que ordenar esto, ¿no? Porque aquí ya se está haciendo un montón de cosas que ya ni sabemos qué está pasando. Entonces ahora sí empieza a surgir algo que lo ordene, ¿no? Bajo un marco de referencia particular. Inclusive también en la física me ponen hace algún tiempo el ejemplo de la máquina de vapor, ¿no? Que la máquina de vapor fue tecnología que modificó muchos aspectos de cómo se concebía la física, y no la física la que concibió muchas cosas de la máquina de vapor. Entonces creo que sí es importante hacer esta separación, ¿no? Donde, pues sí, la práctica a veces precede a la ciencia. Sin embargo, creo que esto no nos quita de la problemática existente, ¿no? De que, pues, ¿qué tan conveniente sería, entonces, guiarnos como psicólogos únicamente por la práctica, ¿no? Porque esto es algo muy común y que se enseña inclusive en las escuelas de psicología, ¿no? Mientras te funcione, tú hazlo. Como si el único criterio que validara nuestra disciplina es el de la efectividad. ¿Qué opinarías al respecto, Parquio? Hay un comentario que desde mi punto de vista es cierto, y que se suele utilizar frente a los planteamientos de exigir pruebas en las intervenciones, que es, bueno, yo voy a usar lo que me funcione con el paciente, ¿no? Incluso leía el otro día un artículo muy interesante, pero el autor decía una cosa con la que yo no estaba de acuerdo. Decía, no hay que poner a la persona al servicio de la teoría, sino la teoría al servicio de la persona, ¿no? Un uso de la palabra teoría ahí un poco, quizás no muy del todo correcto, ¿no? Muy del todo adecuado a lo que por lo menos al uso habitual de la palabra teoría, ¿no? Yo creo que tenemos que ser efectivos. Es decir, yo trabajo en consulta. Yo trabajo en una consulta de psicología y ahí viene la gente a resolver problemas. Claro, lo primero que nos encontramos es que, primero que nada, hay que definir el problema y hay que plantear qué se puede hacer o qué no. Tengo que definir si el problema es psicológico o no es psicológico y si yo creo que con la intervención se puede conseguir o no. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, porque a veces la persona viene con una demanda X y luego la demanda va cambiando mientras vamos renegociando la demanda. Eso se suele hacer, ¿no? Y luego está la intervención en sí misma, ¿no? ¿Qué es lo que hago en un momento determinado para conseguir ese cambio? Entonces, yo lo que creo es que debemos tener una buena teoría que nos permita explicar lo que hacemos en consulta, que es efectivo, que funciona, ¿no? Y por qué funciona cuando funciona y por qué no funciona cuando no funciona. Pero tenemos que tener un marco de análisis, ¿no? Si no, lo que tenemos es un montón de técnicas, ¿no? Como una especie de saquito de técnicas, del cual vamos sacando, ¿no? Ay, vamos a probar. Ay, esta no funcionó, venga, voy a buscar otra. Ay, esta no funcionó, venga, voy a buscar otra, ¿no? ¿Sabes? Al final dices, bueno, mi experiencia me dice que este tipo de técnicas suele funcionar más con unas personas y estas más con otras. Y probablemente esa experiencia tenga algo tenga algo bastante valioso, ¿no? Hay una historia, ¿no? De relación con una realidad que va moldeando tu conducta en un sentido, ¿no? Va discriminando cuándo funciona una cosa, cuándo otra, etcétera, ¿no? Pero creo que el tener una teoría te ayuda a avanzar mucho más y también a desechar aquello que no funciona, ¿no? Yo a veces cuento que, una anécdota, ¿no? Me pasaba que durante muchos años aparqué el coche en un parking que había ahí cerca, muy central del centro, ¿no? Entonces yo todas las mañanas llegaba, sacaba mi tarjeta del parking, pasaba por la banda magnética, ¿no? Del este de la entrada y se levantaba la barrera, ¿no? Y así lo estuve haciendo durante años, ¿no? Pero un día, cuando fui a buscar la tarjeta se había caído al suelo, ¿no? Entonces llego a la barrera y en lo que busco la tarjeta, la barrera se levanta. Y me quedo sorprendido, ¿no? Pero no acabo de entender muy bien qué pasa. Digo, bueno, igual fue que otra persona y tal. Al cabo de unos días sigo tal y me vuelve a pasar a las 2 semanas así, me vuelve a pasar lo mismo. Y entonces descubro que la barrera ya se levantaba no porque yo pasara la tarjeta, sino porque había un lector de matrícula, ¿no? Entonces yo estuve durante años haciendo algo que era parte, digamos, del conjunto, digamos, de la conducta compleja de levantar la barrera, ¿no? Del parking,
pero había una parte de lo que yo estaba haciendo que no servía para nada, ¿sabes? Ostras, igual si hubiera conocido el mecanismo, ¿no? De cómo funcionaba lo de la barrera, igual ya previamente podía haber planteado como hipótesis que no hacía falta pasar la tarjeta, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta, ¿no? ¿Sabes? Tener la teoría ayuda también a ir despejando qué es lo que puedo estar haciendo que me sobra, ¿no? De hecho, a mí personalmente me pasó con la terapia cognitiva, ¿no? O sea, yo empecé siendo terapeuta cognitivo-conductual, ¿no? Yo tengo mi formación en cognitivo-conductual. Luego me he ido pasando a terapias de corte conductual, contextual, ¿no? O sea, me parece que lo que hacíamos con la terapia cognitiva sí, podía funcionar en algunos casos y tal, pero ahora tengo un marco que me permite trabajar mucho mejor con eso que llamamos los pensamientos o llámalo X, ¿no? Los marcos relacionales, llámalo como quieras, ¿no? Okay. Pues bueno, ya para ir acomodando un poquito, vamos a ir hacia otro lado y vamos a preguntar sobre esta parte de. Es cierto que por mucho que nosotros como psicólogos nos formemos, hagamos práctica basada en pruebas, tengamos nuestra propia formación, nos dediquemos y nos esforcemos por hacer nuestro mejor trabajo, es cierto que sigue siendo, incluso para la mayoría, al igual que usted, y para nosotros, por lo menos, el primer contacto con la psicología, antes de llegar a la carrera, por lo menos, no es una práctica basada en pruebas, o sea, es algo completamente diferente. Entonces, la concepción quizás de las personas, de la psicología, es algo completamente diferente a lo que nosotros estudiamos y hacemos. Y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué siguen siendo tan atractivas las pseudociencias? ¿Y por qué dan tanto marketing? Porque algo que es evidente es que por lo menos aquí en México, si uno entra a una librería, en los libros en la parte de sección de psicología viene, si soñaste amarillo es porque vas a tener dinero, ¿no? O sea, cosas así, los libros de autoayuda son uno de esos, o libros de superación personal. O sea, en la parte de psicología, por lo menos del 100%, un 80% vienen con marketing de superación personal, cómo leer los sueños, interpretación de los sueños, cosas que inclusive siendo psicoanalistas, que son la que tiene teoría de los sueños, vienen muy apartadas de ellos. Entonces, quizás el 20% es en verdad es psicología científica, ¿no? O sea, ¿usted por qué cree, bueno, tú por qué crees que sea tanto el marketing debido a esto? ¿Por qué sigue siendo tan atractivo para la gente? Yo tengo mis hipótesis, ¿no? Creo que, por una parte, primero que nada, hay un lucrativo negocio de venta de soluciones. Entonces, mientras haya gente que se está lucrando en vender soluciones, pues nos las va a tratar de vender como efectivas, ¿no? En eso se basa el negocio, ¿no? Entonces, de hecho, incluso creo que a veces incluso se generan problemas ad hoc, ¿no? De las soluciones, ¿no? O sea, tengo una solución magnífica para este problema que tú no sabías que tenías, pero yo te lo descubro, ¿no? Entonces, claro, en eso se basa, ¿no? Es un producto de consumo, ¿no? Como cualquier otro, ¿no? Como lo es también en parte la psicología, la psicoterapia, ¿no? Y la psicofarmacología y todo tipo de intervenciones, ¿no? A ver, yo creo que esa es una razón importante, ¿no? Pero creo que no es suficiente, ¿no? Creo que además hay otra parte, digamos, que es más, si lo quieres llamar así, cultural, incluso antropológica, ¿no? Que tiene que ver con lo que se ha llamado la cultura terapéutica, ¿no? Que lo ha estudiado también la socióloga Eva Illouz, ¿no? Que por cierto acaba de publicar hace un tiempo un libro con mi amigo Edgar Cabana sobre happycracia, ¿no? La dictadura del pensamiento positivo y tal, muy bien. Sí. Entonces Eva Illouz tiene una obra bastante interesante, un poco compleja también, explicando el tema de la cultura terapéutica, ¿no? De cómo bueno, hay un filósofo que dice que, creo que decía César Rendueles, decía que el DSM es el libro más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y yo creo que esa idea es súper potente. Es decir, se nos ha dicho que estar mal es algo patológico, se nos ha explicado las maneras de estar mal y se nos ha explicado cuáles son las formas de estar bien, ¿no? Viene a ser un poco como el tema de los pecados, ¿no? Adaptado, digamos, a la modernidad, ¿no? Se nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tenemos que hacer y cuando lo hacemos mal, cómo conseguir la redención, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con la terapia, con la intervención psicológica, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la gente no sufra, ¿vale? Otra cosa es que sufrir sea un trastorno, que los trastornos como están definidos sean válidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué se venden soluciones de este tipo?
porque la gente busca soluciones a su sufrimiento, porque además se le ha vendido que uno puede no sufrir, que uno puede no sentir dolor, que uno puede no sentir ansiedad, que uno puede no sentir tristeza, no puede, ¿sabes? Que hay soluciones y que son eficaces, eso se nos ha vendido, ¿no? Y entonces entramos todos dentro del mismo campo, donde estamos los psicólogos, donde están los psiquiatras, donde están los coaches, donde están los libros de autoayuda, donde están los de la angeloterapia, y donde están todos los demás, donde están los curanderos y donde están, ¿no?, los de las hierbas tradicionales. O sea, está todo el mundo lo mismo. De hecho, es muy normal, es muy habitual que la gente te diga, yo he pasado por acupuntura, he ido a no sé qué, incluso estuve yendo a un curandero que me daba unas hierbas, y ahora vengo al psicólogo, ¿no?, por el mismo tema. Eso es bastante habitual, ¿no? O sea, ahí hay un mercado de lo terapéutico entre lo que estamos nosotros. ¿Por qué a la gente no le interesa la psicología? Claro, es que yo creo que en general, la psicología como disciplina tiene un problema tremendo. Y es que la persona que se interesa me voy a ir al otro extremo, ¿no?, por la astrofísica, tiene claro que nada de lo que haga va a interferir en su objeto de estudio. Es decir, podemos estudiar las galaxias, la creación de galaxias o por qué desaparecen, los agujeros negros, no sé qué, pero nada de lo que la persona haga va a interferir en su objeto de estudio, y su objeto de estudio es algo muy alejado de su vida cotidiana, ¿vale? Y de la vida cotidiana de la mayoría de los mortales, ¿no? Es decir, en general la gente no le va la vida en si se crea una galaxia o desaparece una galaxia o aparece una supernova. Es decir, ¿vale? Es una cosa muy extraña, supongo, si es que se da, ¿no? Pero el tema de, a medida que nos vamos acercando, digamos, al nivel de humano, ¿no?, las ciencias empiezan a complicarse un poco más, porque muchas veces se nos plantea que si algo es de una manera, pues hay que procurar actuar de una cierta manera, vivir de una cierta manera y tal. Es decir, el componente, digamos, ético, en el sentido de director de la conducta, ¿no?, de plantear cómo deben ser las cosas y cómo se deben hacer las cosas, ya de la biología, de la psicología, etcétera, de la economía, ya es grande, ya es muy grande. Entonces, ahí entramos ya porque ahí también entran los conflictos ideológicos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos además el problema de que la psicología científica es complicada, es muy complicada, es mucho más fácil que si sueño con amarillo es que voy a tener un buen día, ¿no? O sea, es que estudiar psicología es complicado, y yo creo que en general la mayoría de la gente, y creo que a la mayoría de la gente que entramos en psicología, ¿vale?, no estábamos interesados en la psicología como ciencia, ¿vale? Y los pocos estudios que hay por ahí sobre motivaciones de la gente cuando entra en psicología van en esta dirección. O sea, a la gente le interesa resolver sus problemas personales, le interesa tener conocimiento sobre cómo influir en los demás, y cosas por el estilo. El tema de profesión de ayuda, ¿no? Eso en general son las motivaciones. O sea, la motivación por la ciencia psicológica en todo caso llega después, ¿no? Pero en general el interés por la ciencia psicológica siempre va dirigido a la intervención. O sea, ¿esto para qué me sirve?, ¿no? Eso a un astrofísico no se lo preguntamos, ¿no? A un químico no le preguntamos, oye, ¿esto para qué me sirve?, ¿no? O sea, sí, es una curiosidad, me interesa porque me interesa el conocimiento. Yo creo que en general a la mayoría de la gente no le interesa la psicología como ciencia. Le interesa la psicología como medio para hacer algo, para tomar decisiones, para actuar de una manera, para mejorar su vida, para influir en otros, para conseguir a la pareja de su vida y cosas así, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ese problema. La divulgación psicológica de la ciencia psicológica no le interesa a nadie. A nadie. A la gente te va a decir, bueno, pero ¿y ahora qué? ¿Y esto qué? ¿Para qué me sirve? No, mira, te voy a explicar el programa de reforzamiento variable. Ya, pero ¿esto cómo lo puedo aplicar en mi vida cotidiana, no? Por eso la divulgación, digamos, del ámbito comportamental, psicológico, es autoayuda, ¿no? Haga usted esto, no haga esto te sirve, categorías muy simplonas para caracterizar, digamos, para diferenciar a fulanito de menganito. Mira, este es del tipo tal, este es del tipo cual, ¿no? Y nos han acostumbrado también a esa forma, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado combatir contra eso, ¿no? O sea, uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el interconductismo, ¿no?, al tema de la página, es que el interconductismo es muy difícil. Es muy difícil y mucha gente se plantea, ¿merece la pena? ¿Realmente luego esto me va a servir para mi práctica cotidiana? O sea, ¿mejora lo que ya... Incluso los psicólogos, ¿no? ¿Mejora lo que ya tengo? ¿Te tiene que interesar mucho la psicología como ciencia para meterte en el interconductismo? Si no lo has mamado, digamos, en tu propia facultad, ¿no? Luego hay algunos que somos un poco frikis y nos interesan estas cosas, pero en general es complicado. Es complicado, ¿no? Entonces, es complicado, muy complicado luchar contra eso, ¿no?
también tener en cuenta que la propia intervención psicológica, el análisis de su eficacia y de las pruebas científicas de su eficacia es un acercamiento, ¿vale? Pero no es el único, ¿no? La terapia psicológica, ante todo, es una institución social, ¿sí? Que tiene unas reglas, que tiene una autoridad, que tiene, digamos, que juega un papel en la sociedad, ¿vale? Y que a la que que tiene una consideración como institución desde fuera, ¿no? Entonces, ese análisis institucional también de la propia terapia, de lo que es una consulta, de tal, también es súper interesante, ¿eh? Es decir, que lo que hacemos no solo tiene el análisis de lo de evidencia o no evidencia, sino tiene muchos posibles análisis, ¿no? Y que creo que, ¿sabes? El análisis biológico de lo que hacemos, ¿no? Realmente la práctica psicológica tiene una parte que digamos, un posible análisis ideológico también, ¿no? Y de hecho es bastante conocido desde el clásico, digamos, de Foucault y tal, hasta análisis ideológicos menos de ese palo, pero sí de decir, oye, la intervención psicológica no es neutral, ¿no? Por ejemplo, hemos decidido que no se hace terapia de pareja en casos de violencia contra las mujeres, ¿no? En casos de violencia machista, ¿no? Eso es una decisión ideológica, eso no es una decisión científica, ¿no? Entonces, ese análisis también hay que hacerlo de nuestra práctica y otros, ¿no? Entonces, que el tema, quiero decir, que el tema es bastante complejo, que no creamos que vamos a encontrar soluciones fáciles, que incluso en el tema de la práctica basada en las pruebas estamos empezando y no hay soluciones sencillas, ¿no? Pero ya como siempre, pues queremos llegar a respuestas rápidas y tener con qué manejarnos, pero amigo, la vida es más compleja de lo que parece, ¿no? Sí, entonces ya para concluir, un breve comentario y la última pregunta para cerrar. El comentario va en el sentido de que, pues es cierto, ¿no? Gran parte de que se armen tantos debates y que podamos hablar de tantas prácticas y de tantas cosas, finalmente te viene de lo mismo. No hay consenso. La psicología no hay consenso. No hay consenso en el objeto de estudio, no hay consenso en los métodos, no hay consenso en las prácticas, no hay consenso en si somos ciencia o somos práctica profesional, no hay consenso entre si somos ciencia, pero ciencia de qué tipo. Entonces creo que hay el comentario final que yo tendría que agregar a todo esto es que pues finalmente vamos a seguir así. Vamos a seguir sin saber a qué rumbo, sin saber a dónde vamos, sin saber cómo llegar, en tanto no haya un consenso donde podamos decir la psicología estudia esto y esto es esto y se tiene que investigar así. Mientras no lleguemos a esto, vamos a seguir teniendo debates infinitos acerca de qué práctica sí, qué práctica no, para dónde sí, para dónde no, y que finalmente son hasta cierto punto infructuosos más allá de la divulgación y más allá del conocimiento, porque las personas que hacen esas prácticas pues no van a dejar de hacer esas prácticas, ni van a dejar de promover esas prácticas, ni van a dejar de vender y de lucrar con los problemas de la gente. Y la pregunta final pues sería justamente en este marco, en un marco donde la psicología científica es contraintuitiva, donde la psicología científica muchas veces contradice las creencias más básicas de la gente, las creencias populares, pues cómo promover estas prácticas, ¿no? Cómo promover lo que hacemos, cómo promover lo basado en pruebas versus a todo lo demás, versus a las pseudociencias. Yo quiero primero comentar tu comentario, ¿vale? Porque yo creo que hay que tirar todavía un poco más de ese hilo, ¿no? Es decir, vale, el problema básico es que no hay consenso, pero eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que impide que haya consenso? ¿Por qué no hay consenso? Y ahí tenemos un montón de preguntas que hacernos. Si no creemos que ahí hemos agotado desde mi punto de vista, ¿no? Ese es un tema fundamental, interesantísimo, pero no agota el tema, ¿no? ¿Por qué no hay consenso? ¿No? Porque la práctica psicológica se da dentro también de una sociedad, de una serie de contextos también institucionalizados, donde hay intereses también de muchos tipos, etcétera, etcétera, ¿vale? Donde hay gente que, o sea, fulanito que ha pagado un máster que le ha costado un dineral en terapia X, probablemente no va a dejar de hacer terapia X si además está viviendo de hacer esa terapia, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿vale? Grupos de investigación, cómo se financian, todo eso, ¿no? Es decir, hay que entender las dificultades tan grandes, ¿no? Aparte de que, por supuesto, el ámbito del comportamiento humano es súper difícil, es súper complejo. Es decir, probablemente ninguna de las propuestas que tenemos hoy en día agota ni de lejos, ¿no? El campo del estudio del comportamiento humano, ¿no? Estamos empezando, llevamos 100 y pico años nada más, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta que eso también tiene que ser explicado, ¿no? Que no es la explicación última desde mi punto de vista, ¿no? Y cómo promover, ¿cómo me decías? Yo me olvidé de la pregunta.
¿Cómo promover? Sí, en un marco donde la psicología científica es contraintuitiva a los ideales populares, Vale, ¿cómo sí, promover las prácticas basadas en pruebas? claro. Al final, si jugamos en este campo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor carta de presentación de la práctica eficaz? Pues precisamente su eficacia, ¿no? Su eficacia y su efectividad y su eficiencia, que no hemos hablado de la eficiencia, ¿no? Es decir, si tenemos prácticas gracias al basado en las pruebas, digamos, ¿no? Gracias a las pruebas, gracias a que tenemos una buena teoría o porque hemos desarrollado una tecnología muy, muy, muy eficaz o lo que sea, tenemos pruebas científicas de que eso funciona y además cuando las aplicamos, ¿no? No funciona, pues en general yo creo que esa es la mejor carta de presentación, ¿no? Que la gente vaya por ahí diciendo, oye, es que he ido al psicólogo este X y no me ha ido nada bien, y he ido a este otro psicólogo y me ha ido muy bien, y justo este psicólogo es el que utiliza práctica basada en las pruebas, ¿vale? Entonces, la práctica basada en las pruebas al final va a un campo de juego que es el campo de juego de la efectividad en la vida real, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la mejor presentación. Si la práctica basada en pruebas, o la llamaba práctica basada en pruebas, no da mejores resultados que otras cosas, pues entonces, ¿para qué queremos práctica basada en pruebas? ¿Vale? ¿Para qué queremos paper y para qué queremos metaanálisis? ¿No? En este campo de juego que es el de la eficacia en la vida real, ¿no? Que es donde se miden realmente las terapias, ¿no? Entonces, yo creo que Sí, es eso, que perfecto. es desarrollar buenos procedimientos que se vendan por sí solos, que no haya que estar diciendo, utiliza psicología basada en las pruebas. No, no, que la gente lo elija porque vea que funciona, ¿no? Sí, hay un psicólogo el que admiramos mucho aquí y que justamente lo que dice es un psicólogo debe de cobrar por los resultados que da, no por lo que sabe en sí mismo, sino por los resultados que genera. Pues no sé si alguien tenga algún comentario final. Si no, sí. Pues agradecer, porque nos pintaste un programa muy, muy interesante que no hemos visto del todo. O sea, empezaste a sacar preguntas que creo yo que no son comunes, al menos con los colegas con los que hablamos aquí en México. Y eso es muy, muy interesante. Yo creo que esta entrevista, conversación, todo nos dio muchas cosas en qué pensar. Sí, creo que no queda más que agradecerte, Parquio. De verdad, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y pues compartir este conocimiento pues con los seguidores de la página, ¿no? Principalmente. De verdad, muchísimas gracias. Yo quiero dar las gracias a ustedes porque la página de psicología interconductual a mí me ha dado muy buenos momentos, ¿vale? Quiero agradecerles por esta iniciativa y quiero decirles una cosa que es muy importante. Muchas de las preguntas que yo he planteado hoy aquí, ¿vale? Pues no es que yo sea, no me las he creado yo, las he leído, me han salido de lecturas y tal, y muchas de esas lecturas tienen que ver con autores mexicanos, por ejemplo Emilio, por ejemplo otros autores, compañeros de Colombia, compañeros de Argentina, ¿sí? Y una cosa que comenté hace poco cuando estuve en México, que en México se está haciendo psicología en muchos lugares, en todos, en muchos grupos haciendo cosas muy punteras, mucho más que en muchos casos en España y en Europa, ¿eh? O sea que esa autoestima, si quieren, arriba, ¿vale? Porque yo les devuelvo el planteamiento, ¿no? Muchas gracias por todo esto, por promover este tipo de iniciativas y espero seguir aprendiendo con ustedes y la página, ¿vale? Muchas gracias.